Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Qué es lo que presenta nuestro país como perspectiva en materia de generación de energía eléctrica en este momento, cuando estamos soportando prácticamente un estiaje realmente bastante fuerte en nuestro medio, que ha producido que las centrales hidroeléctricas, es decir, los embalses de las centrales hidroeléctricas, tengan que mantenerse o están bajando de a poco, y se genera una preocupación porque el estiaje se adelantó? ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es el tema que lo vamos a abordar con el ingeniero Jorge Martínez. Él es el secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. A propósito de ellos, han realizado algunos plantones. Los trabajadores de la energía eléctrica han realizado algunos plantones porque se avisoran algunas situaciones que las vamos a abordar en esta oportunidad. No olviden que estamos en nuestro canal de YouTube, en las plataformas de Global Opinion. En el canal de YouTube, suscríbase, nos ayuda con sus likes y también con sus comentarios. Tenemos otro tipo de plataformas, como ustedes conocen: Facebook, X, antes Twitter, Instagram, también Spotify y TikTok. Allí va a encontrar usted resúmenes informativos muy dinámicos, tanto del ámbito nacional como internacional, así es que también síganos en estas plataformas. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Cubiec, más que un buen acero. También el programa Frente al Personaje se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, ingeniero Martínez, por estar acá en la programación. Bueno, lo venían anticipando, ¿no? En este caso, este tema del estiaje que estamos viviendo en este momento y lo duro, lo difícil que va a significar generar energía eléctrica, hidroeléctrica fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Un saludo, licenciado Osvaldo Morocho. Un saludo a todos los seguidores de este prestigioso programa. Ya lo anunciamos varias veces. Esto es la crónica de los apagones anunciados. La crónica de los negocios también anunciados. Porque al final, ya lo dijimos, esta irresponsabilidad con la que se ha tratado a un sector tan importante de parte de los gobiernos anteriores nos lleva a que hoy día necesitamos 1.100 megavatios de energía. Y obviamente... Esa es la demanda, 1.100 megavatios de energía esto es en este momento. Esto es lo que el SENACE ha dicho para poder cubrir este estiaje, que además se ha anticipado, hay que reconocerlo. Los estiajes habitualmente son de octubre a marzo, abril aguas mil, decían nuestros mayores. Exactamente. Entonces, al final, hoy estamos ya cercanos a septiembre y estamos sufriendo las consecuencias, por lo tanto, 1.100 megas. ¿Cuánto ha sido la gestión que hasta este momento se ha informado? 350 megas. Esto es la barcaza, que está próxima a iniciar sus operaciones, todos los equipamientos térmicos, pero finalmente tenemos una necesidad de entre 700
y más megavatios que cubrir. 750 megavatios más o menos. Esta es la fotografía. Lo que hay que cubrir en este momento. Bien, y entonces obviamente hay otra declaratoria de emergencia. Se entiende que esta declaratoria de emergencia va en esa línea. ¿Cuál es la solución en esa línea? Es obviamente generación rápida que puede incorporarse. ¿Qué es lo más rápido? La receta de hace 20 años de las famosas barcazas. Recuerde usted, esta era la historia del Ecuador. Venía el estiaje, movilizaban las barcazas desde Panamá y entonces, ¿cuál es la consecuencia finalmente de esto? El costo de la energía, pues. Porque como todos entenderemos, la receta es muy fácil. No hay peor energía o no hay energía más cara que la que no se tiene. La que no se tiene. Este es siempre el argumento. Pero de pronto este gobierno no es el responsable de toda esta situación, de este descalabro que estamos viviendo en el tema de la generación eléctrica. Bueno, creo que y de esta emergencia. Es un gobierno que está recién 8 o 9 meses. Bueno, pero a mí, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que al final estamos siempre caminando, como es obvio, en las soluciones de emergencia, ¿no es cierto? Lo emergente es qué grupos térmicos pueden funcionar y obviamente cuáles están disponibles. Las soluciones son estas: traer grupos de generación térmica, grupos que generan con petróleo, con combustible, y qué es lo que usted puede ir, comprar, trasladarlos, buscar en donde existen, instalarlos. Esta es una parte del problema, pero esta es siempre la emergencia. Y claro, la consecuencia es la irresponsabilidad del pasado. Pero también hay que preguntarles qué estamos haciendo para el futuro. O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en estos últimos meses? Porque ya tuvimos los apagones, ¿no? Claro. Ya con este gobierno hubieron apagones. Señalemos un hecho importante, ¿verdad? Esto superará los 1000 megas y con los 1100 megas que nos hacen falta de demanda, la demanda sigue creciendo. El siguiente año aumenta al 8, 10, 12%, dependiendo de las condiciones del cambio climático. Por tanto, este es un problema permanente. Lo importante aquí es también, si esto es suplir la emergencia, resolver los problemas inmediatos, intentar evitar los apagones, pero el tema es las perspectivas de largo plazo, pues, ¿qué pasa con todos los proyectos, con el gran parque hidrogenerador que tiene el Ecuador como potencialidades? Ahí están otros proyectos. Tenemos un plan maestro de electrificación en el país, pero aparentemente esto ya no cuenta, ingeniero. Ya no se lo puede llevar, o sea, no se lo puede implementar, ¿sí o no? Es que no es un problema de los técnicos. Los técnicos señalan con precisión cuál es la demanda, cuál es el crecimiento y cuáles son las necesidades de energía. Pero si usted tiene 2 gobiernos anteriores seguidos, 6 años, en los cuales probablemente se incorpora muy poca generación de una demanda que se acumula. Entonces, esta es la consecuencia. Bueno, los gobiernos anteriores casi nada, pues. Pero o nada. No hemos generado un solo kilovatio. Ahí está lo que hemos dicho los trabajadores, la irresponsabilidad, la ineptitud por resolver estos problemas que nos llevan a las consecuencias que hoy día seguramente, y por favor, aspiramos que estos 750 megas que hemos hablado se puedan resolver en este corto plazo, porque caso contrario vamos a tener apagones. Solamente para orientación de nuestros televidentes, ¿hay o no hay proyectos que se deberían haber incorporado en el sistema eléctrico del Ecuador en base al Plan Nacional de Electrificación que estaba mencionando? Mire usted, licenciado, el Ecuador tiene un levantamiento hidrogenerador de 40.000 megas. Es decir, esa es la capacidad en un país tan pequeñito de producir. O sea, tenemos cuencas hidrográficas. Tiene proyectos grandes, tiene proyectos pequeños, tiene proyectos medianos, que al final están allí, que están estudiados, que tienen posibilidades de todo esto que nos han venido señalando, pues. Que venga la inversión privada, que invierte en estos proyectos. Si esto es que estos proyectos hidroeléctricos nos tomarán 3, 4 años en construirse, pero esa es la perspectiva con la que hay que trabajar, pues, en un gobierno. Había que continuar con este plan, pues, ¿no? No sé en qué condiciones está Toachi Pilatón, que es el próximo, que decían para enero, ahora dicen que va a ser en el primer cuatrimestre del próximo año, que entraría en funcionamiento Toachi Pilatón. Mire, este es un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque creo que esto es bueno que los televidentes conozcan. El 75% del parque hidrogenerador está en la cuenca oriental. Por tanto, ese 75% sufre los efectos del estiaje. El Toachi Pilatón es un proyecto que está en la cuenca occidental, como otros proyectos que se han estudiado. Hay un proyecto gigantesco que es el proyecto Santiago, igualmente, ingeniero Martínez. ¿Cómo funcionaría este? Bueno, esto yo creo que tiene que ser una alianza público-privada, es una inversión muy alta.
muchos años tomará la construcción, pero hay que emprenderlo, pues. Claro. Recordemos que... ¿Son cuántos megas? Me parece que está en 3.000. 3.000 megas. 3.000, es casi el doble que el Coca-Cola. Recordemos además que el Ecuador firmó un convenio con Codelco, que es la corporación del cobre en Chile, para proveer energía, porque los chilenos no disponen de energía en la parte norte para la gran necesidad que tiene la minería chilena de energía. Y hay que resolver, obviamente, el cruce de las líneas de transmisión del Perú. Entonces, el Ecuador tiene esta gran potencialidad que podría incluso hacer que la hidroelectricidad sea una gran fuente de ingresos para las inmensas necesidades que el país tiene en otros temas. Es decir, hay proyectos que se pueden incorporar, entonces, si es que existiera la voluntad política para desarrollarlos, para hacerlos. Es que a momentos, cuando hemos discutido este tema, nos parece que esta improvisación también conduce a estos temas, pues no a los negocios, porque si bien hoy hay que superar esta energía con la generación de combustibles fósiles, no es menos cierto que las barcazas, y esto es un dato importante, requieren residuo de petróleo que produce la refinería. Hay que mezclarlo con diésel. Este diésel es importado. Es decir, el combustible lo ponemos nosotros, entonces. Exactamente. Al margen del costo que nos están cobrando por el kilovatio hora. Al final el resultado es el siguiente. ¿Cuál es el promedio del costo de generación que tiene el Ecuador? Con todo este debate de que no está incluida la inversión y todo lo demás, 3.5 centavos de dólar. Y entonces, la información que tenemos es que la barcaza costará 14 centavos. Habrá que ver si ahí está el precio del combustible. Se calcula que más o menos este combustible puede estar en el orden de 4 centavos de dólar el kilovatio. Es decir, 14, 18 centavos. ¿Cuánto va a costar la generación de todos estos grupos térmicos que se van a mover con combustibles parecidos? ¿Cuánto nos está costando la importación de Colombia? ¿Se encarece en este caso el costo del kilovatio hora por las circunstancias que usted está señalando? Nosotros hemos señalado esto con precisión, que en la medida en que la generación de una parte privada, así como esta generación costosa, onerosa, producto de la improvisación e ineptitud, terminará pasándole la factura a la tarifa. Porque es simple, esta es una ecuación que tiene generación, transmisión y distribución. Entonces, si empezamos a subir el costo de la generación, el resultado final va a ser que el dinero que recogen las distribuidoras, las empresas eléctricas, va a tener que ir destinando más recursos a pagar esta generación costosa. Si llegamos a pagar 60 centavos de dólar el kilovatio de la importación de Colombia, entonces, cuando los trabajadores alertamos de esta preocupación es por esto. Porque ¿de dónde van a salir esos recursos? Van a salir del dinero que las empresas tienen para la inversión, pues, para mejorar el alumbrado público, para mejorar las redes, para mejorar las subestaciones, para la confiabilidad y seguridad del sistema. Entonces, va a llegar un momento en que algunas empresas no van a alcanzar, pues, a tener este dinero que pague esta generación onerosa y costosa. Que claro, como dijimos hace un momento, claro, nos dirán, pero no hay peor que la que no se tiene. Pero esto saldrá del presupuesto del Estado, seguramente, ¿no? Del incremento de los impuestos y toda esa cuestión. Pues. Yo creo que hasta que sean las elecciones no habrá seguramente incremento tarifario. ¿Usted le ve que el costo final será al consumidor final? Pero es que es un tema, de ecuación, licenciado. ¿Se incrementará el costo del kilovatio hora, dice usted? Pero obvio, pero si tenemos una tarifa de 3.53 centavos, 1 centavo aproximadamente de transmisión y 4.55 centavos de distribución. Si hoy esta generación pasa a ser de 14, de 18, en fin, de los valores que tengamos que liquidarle a la importación de energía a Colombia, se va a ir acabando en la parte final de la ecuación, que es en la distribución, pues. Entonces, estos recursos en algún momento van a ser insuficientes y obviamente vamos a tener que ir a un tema de ajuste tarifario, porque segunda conclusión, permítame, licenciado, y si yo además hablo con este famoso discurso de que venga la inversión privada a la generación, ellos vienen a hacer lucro, pues yo no creo que alguien deje de hacer, ¿no es cierto?, inversiones en la industria, en la medicina, en el comercio, para poner mi dinero en un sitio en donde voy a tener que tener utilidades. Entonces esas utilidades tienen que salir finalmente de la tarifa. Entonces, este momento tal vez no porque podría ser un golpe
para los intereses políticos en este caso. Pero claro, esto es lo que nos han afirmado. Porque esta crisis no es que termina este año, ¿no? Esta crisis irá para algunos añitos, si es que no se toman las cosas en serio. Mire usted, licenciado, 1.100 megavatios. 10% de crecimiento de la demanda en el siguiente año. Solo recordemos los anuncios, ¿no? El SENACE en el 2023, en febrero, anunció que se necesitaban para superar el estiaje 23-24, para ponerlo así, 450. No lleguen las armas a los delincuentes. Hoy vamos a enfrentar el estiaje 24-25, 1.100 megas. Y entonces, O sea, la el demanda está siguiente subiendo año, impresionantemente. porque crece, La demanda. hay unas estimaciones de que el cambio climático, por ejemplo, en la costa, 1 o 2 grados de temperatura, puede ser 300 megas de necesidad. 300 megas, un toache pilatón completo, un pedazo del Paute. Entonces, esta es la realidad. Entonces, si no se define política pública con absoluta precisión de mediano y largo plazo, no vamos a poder resolver Ahora, la crisis lo que se energética. está haciendo en este momento, usted decía, el tema de la emergencia, lógicamente, hay que ser realistas, no hay peor energía más cara que la que no se tiene en este caso, pero las emergencias que propician, contratar más rápido, hacerlo directamente, ¿dónde queda la transparencia de estos temas? Pero mire, esta ha sido un poco la historia del país, pues, ¿no? Las emergencias han servido también para resolver, ¿no es cierto?, contrataciones con esa característica, como las que señaló alguien, pues, ¿no es cierto? Vayan a preguntarle al que viene en el barco, yo no estoy encima de la barcaza. O resulta que yo como autoridad del sector eléctrico me acabo de enterar que la barcaza ha llegado porque de eso dicen las redes sociales. Entonces esas han sido las respuestas. Frente a respuestas de se han arriesgado a enviar la barcaza, seguramente ya están navegando otras. Y claro, lo curioso de estas coincidencias es que cuando se denunciaba, ¿no es cierto?, allá por los meses de marzo del año 2023, que había personas visitando Turquía, hoy resulta pues que la conclusión es, y por favor no satanizamos a la empresa turca, Claro. hay que reconocer que esta es una empresa que probablemente es la más grande en el mundo, que tiene este tipo de equipos, pero las coincidencias siempre en el Ecuador nos hacen pensar, como dijimos, que regresamos a los problemas de hace 20 años. Oiga, pero una empresa media complicada, esta empresa turca también, ¿no? Si no le cumplen, es posible que nos baje el switch y se acabó. Pero claro, pero bueno, mire, estas son empresas que vienen contra garantías. Yo creo que estos son contratos al final que se hacen con el Estado y van de la mano, obviamente, de avales soberanos, en donde al final Bueno, el yo Estado digo termina por los pagando. problemas que ha tenido en otros países, ¿no? Respecto a los temas de pago. Pero lo que tenemos en este momento es insuficiente. Colombia con dificultades. Anuncia también Colombia que es posible que no nos pueda vender lo que necesitamos. Pero lo curioso es que se repite la historia, pues ya nos dijeron los colombianos, recuerde usted, en el año pasado, ya nos dijeron, o sea, oigan, si empieza a faltar energía en Colombia, que tiene las mismas características topográficas, climáticas que la nuestra, pues por lo tanto también ellos tienen un estiaje. Y ojo, ya nos anunciaron ahora, vamos a vender energía spot. Es decir, nosotros vamos a reservar nuestra energía por obvias razones, para nuestros industriales, para nuestro comercio, para nuestros ciudadanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ojalá no pase aquello de que terminamos pagando 60 centavos de dólar el kilovatio y como un gran logro, ¿no es cierto? Recuerde usted de la ministra que fue además sindicada y que hizo un viaje para Robo, que nos puedan dar en 28 o 30 centavos de dólar. Hay que se tomar dijo, en consideración lo peor estos es que elementos. nos habían dicho que habían renegociado mejor después de lo que dejó haciendo el señor Santos Alvite, ¿no? En este caso. Pero claro, claro. Y además, recuerde que incluso se anunció que vaciaron los embalses, pues, ¿no? Y alguna vez decíamos hasta jocosamente que habrán ido con algunas lavacaras a vaciar el embalse para causar una crisis energética. Entonces, yo siento, ¿no?, que aquí hace falta institucionalidad, permítame, licenciado. Hay que regresar a la institucionalidad del Ministerio de Electricidad. Este ministerio es un ministerio grande, pues inmenso. Trata el petróleo, la minería, la electricidad. Entonces necesitamos que haya política pública de mediano y largo plazo, que estos proyectos que hemos hablado, que son al final la solución que equilibrará incluso temas de precio, pues, porque si bien requieren grandes inversiones, obviamente lo que nos van a permitir también es una estabilidad en términos, además de no depender, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles que, como he dicho, tenemos que importarlos, pues.
Es un diálogo que mantenemos con el ingeniero Jorge Martínez, el secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para entregarles unos importantes mensajes y continuamos con este diálogo. Cuviec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cuviec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, vamos a continuar en esta importante conversación que mantenemos con el ingeniero Jorge Martínez. Ahora, esta situación de lo que usted dice es una crónica de los cortes anunciados que nos tiene en vilo prácticamente, porque van a haber pérdidas millonarias para el país. Esto definitivamente, a pesar de lo que se está haciendo, se habla de contratar, ya la barcaza va a funcionar, se habla de que podrían estar viniendo otras 2 barcazas con 250 megas, 100 más, de 350 megas más. ¿No serán suficientes con lo que nos venda también Colombia para poder solventar esto? Bueno, yo creo que tendrán que hacer un esfuerzo inmenso. Ya estamos en estiaje. Mire usted la información que nos trae los medios de comunicación. En Cuenca ya no hay agua. Por lo tanto, esto quiere decir que las circunstancias son muy graves. Aunque se va a ver complicado, ¿no? Y entonces todos estos procesos, ¿no?, que al final toman tiempo, pues porque aquí también ya anunciamos un hecho, ¿no?, que es bueno ratificarlo. También no es solo un problema de generación, no tenemos solo un problema de que venga más generación, vengan 2 barcazas, 3 barcazas más grupos, en fin. Y hay un problema también del equipamiento de transmisión y de subtransmisión. Ya estamos teniendo transformadores y subestaciones al tope, al 100, al 105% de operación. Por lo tanto, ya esos equipos también tienen dificultades. Entonces, ¿esos hay que cambiarlos, claro, o hay que darles mantenimiento? Obviamente, no sé. y esto no es que usted coge un transformador de una subestación y lo reemplaza como cambiar un transformador de un poste, pues. Estos son equipos que se mandan a fabricar, que toman 6, 7, 8, 9 meses de elaborarse. Pero esto está avisado. Pero es que obvio, esta es una crisis que la conocen. Por eso es que yo señalo que hace falta realmente establecer una política pública con mayor claridad, con mayor transparencia. Hay que decirle al país realmente lo que sucede. Usted ya lo señaló. El ministro encargado, Luque, dijo que el país en un apagón perdía $30 millones diarios. Esta es la realidad. Y luego, ¿no es cierto?, todos estos costos. Le preguntaban al ministro Goncalves igual, ¿y esto cuánto va a costar? Decía, calculamos que $900 millones, $1.000 millones. Oiga, entonces la pregunta es... con eso se pudo haber hecho ¿cuántos proyectos? Favor, ¿Desarrollado cuántos proyectos? Pudimos haber construido 1000 megavatios, ¿cierto? Se pudo haber previsto y además el país quedar con una reserva energética importante para enfrentar el futuro. En su momento decíamos que vamos a ser excedentarios pues, de generación eléctrica, cuando se inauguró el Coca-Cola, ingeniero. Pues de hecho vendimos, pues sí vendimos de energía. Además sabe que hay un problema ahí en ese balance. Vendíamos a 5 y terminamos comprando a 30, hasta 60. Esta también es otra realidad, habrá que preguntar a esas autoridades. O sea, yo creo que el país necesita un baño de verdad en esto, ¿no? Creo que hay una gran potencialidad, pero hay necesidad de emprender, ¿no es cierto?, estos esfuerzos con un sentido patriótico, pues, con un sentido de país. El problema también es que en torno a esto, y esto yo no lo he dicho solo en este momento, usted ha visto que hay opiniones sobre esto, que hay gente frotándose las manos, ¿no es cierto?, de los grandes importadores de combustible en los negocios que se van a hacer en torno, ¿no es cierto?, a todas estas soluciones de generación. Usted ve que hay business también en estos temas.
Vea, yo creo que lamentablemente, ¿no es cierto?, todas estas insinuaciones que han venido siendo parte de todos estos procesos no muy transparentes, creo que al final terminan dejándonos una estela de duda de que, aparte de irresponsabilidad y manejos inadecuados, el sector eléctrico requiere lo que hemos dicho también los trabajadores, de gente competente, pues. Hay una inestabilidad en las empresas. Que conozcan, que no haya ministros que estén esperando que San Pedro abra las llaves. Pero mire usted, en la empresa eléctrica Quito hemos tenido 8 gerentes en 2 años. En una empresa de 1.200.000 clientes. Necesitamos profesionales que conozcan el sector, que tengan la capacidad de poder tomar las decisiones que el país y que la comunidad requiere. Y si usted tiene una inestabilidad de este tipo, imagínese usted, ¿cómo planifica pues usted si en este año hemos tenido 4 gerentes? Gerente de 21 días, de no puede haber planificación. Y tomemos en cuenta que la eléctrica Quito en su momento fue un ejemplo de empresa, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo. Muy eficiente, digamos, en este caso. Mire, licenciado, nosotros le hemos con dicho. Un mínimo de pérdidas negras y todo eso, ¿no? Le hemos dicho a las autoridades, ¿no?, que lo que los trabajadores exigimos es medios, materiales para trabajar. Pero si usted llega y mire las ejecuciones presupuestarias en estas empresas eléctricas, son desastrosas. Del 20, del 25% de ejecución presupuestaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pero ahí es la ineficiencia, pues. Por eso. Si es que ejecutan un 20, 30% y el resto. Entonces, en el presupuesto se había plata. Pero claro. Se está dejando de gastar, de invertir. Es que esto a veces es parte de la estrategia. La estrategia es satanicemos lo público. Esto es como el seguro social. O sea, ahóguele, no le dé los recursos, asfíxiele, entonces la calidad cae y entonces las personas, ¿no es cierto?, se quejan de un pésimo servicio y entonces surgen estas voces de la privatización. Hay que privatizar y entonces, claro, hay que vender estas empresas después de que les hemos asfixiado económicamente, les quitamos los recursos, no les damos gestión, capacidad de respuesta, hay que venderlas como gallina enferma, pues. Ahora, ¿hasta qué punto es factible, por ejemplo, lo que usted decía, la inversión privada a través de las alianzas público-privadas? Que tampoco hay que satanizar eso, ¿no? Que en este momento, en las actuales condiciones, sería lo más asequible. Que venga el sector privado e invierta. Pero si esto está en la ley está vigente. O sea, la ley permitía, ¿no es cierto?, que haya autogeneración. De hecho, hay muchas empresas que basan su actividad productiva sobre su propia generación. Que hay problemas de regulaciones. Pues son el gobierno, pues. ¿Quién da los permisos ambientales? El gobierno. ¿Quién entrega las licencias? El gobierno. ¿Quién da los permisos? El gobierno, pues. Entonces, si estos son gobiernos que se dicen, ¿cierto?, representar al sector privado, que vienen de esas actividades, entonces ellos tienen pues en la mano la posibilidad de que este discurso y que obviamente funcione, que venga la inversión privada, que vaya a estos proyectos inmensos que hemos hablado y que nos resuelvan un problema de necesidades al país. Claro, porque un proyecto como el del Río Santiago costará ¿cuánto? Unos 3.000 millones, no sé. Sí, un poco más, un poco más. Ahí es la inversión privada, claro, ¿no?, la que tiene que evidenciarse. Pero ahora con normativas que existen en este momento, que hay que, no sé, regularlas o actualizarlas, al sector privado no le permiten generar pues más que 1 mega, 2 megas. No, hoy día hay regulaciones ya de generación distribuida, que es un mecanismo de 10 megas. Hoy hay un decreto de emergencia y que por lo tanto, ¿no es cierto?, esto habilita a que los distintos actores de la industria, las empresas distribuidoras puedan agilitar sus procesos con el objeto de que esta generación venga. A mí me parece que hay otras condiciones. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Había algún presidente en alguna entrevista que le decían, pues, ¿y cuál es el problema de que la inversión no viene a este país? Entonces decía, el problema es que hay tanta corrupción, ¿cierto?, en torno a la toma de estas decisiones, que ya no solo piden comisiones, sino quieren ser parte de los negocios. Entonces, yo creo que eso tienen que responder quienes al final están al frente, ¿no es cierto?, de la gestión de la política pública. Y por lo tanto, posibilitar, ¿no es cierto?, un marco de transparencia, de claridad, y que al final inviten, ¿no es cierto?, a todos estos actores privados, internacionales, que puedan venir a
participar en estos que son los proyectos que el país dispone y tiene para efecto de resolver el problema de la crisis. ¿Estos proyectos son de toda naturaleza, ingeniero? Pues claro, mire. Hidroeléctricos, o eólicos, o geotérmicos. Mire, nosotros tenemos geotermia en la zona de Chiles, tenemos geotermia estudiada en Chachimbiro, ¿no? Allí, ahí me parece que están desarrollando ahí los japoneses ya hicieron pruebas respecto de lo que significa la generación con el magma, con la lava, para que la gente no se entienda, de los volcanes. Aquí hay una gran potencialidad solar, estamos en la mitad del mundo. En la zona de Salinas, en la provincia de Imbabura, está la más alta capacidad lumínica del Ecuador para generación, porque hay que entender que, claro, este sistema son generación con la luz, entonces hay 12 horas de noche, pues 12 horas de luz. Pero al final, ¿no es cierto?, entre proyectos pequeños, medianos, mire, en la cuenca del Guayabamba se hizo uno, Manduriaco, ahí hay posibilidad de 2, 3 proyectos adicionales. En la cuenca del río Inta hay estudiados 200 megas de capacidad. Hay proyectos en el Carchi, en el Oro, en todas las provincias. Mire este proyecto que hay incluso de la propia recuperación del Machangar. Ahí hay una combinación de tratamiento de esas aguas hervidas combinado con generación hidroeléctrica. Que decían que podía servir para el funcionamiento del metro, ¿no? En este caso. O sea, este es un país pequeñísimo, riquísimo en recursos, pero que creo que hace falta dedicación, interés nacional por sobre los intereses particulares. Lo que falta ahora también es la plata, ingeniero. Por eso digo, por eso hemos hablado de que... Tenemos proyectos, tenemos todo, pero la plata, hay que incentivar, hay que buscar cómo vienen esas inversiones. Sin duda, yo creo que este es el papel para que les ponemos a los gobiernos a administrar, pues. Les ponemos a resolver esta crisis. Usted señalaba con precisión, no serán responsables en 8 o 9 meses, pero aquí hay responsables, pues, que se pasaron 2 periodos sin obviamente hacer nada, y obviamente estas son las consecuencias que terminan pagando todos los ecuatorianos. El parque termoeléctrico me dejó pensando este tema de los transformadores que dice. O sea que el parque termoeléctrico no está al 100%, bueno, no es que se lo ha mantenido y que se está trabajando. Entendamos además que esto fue una cosa que actuaron con absoluta irresponsabilidad, pues, ¿no? Es decir, había centrales térmicas de generación que no tenían ni el aceite, peor los repuestos. Finalmente en esto se ha hecho un esfuerzo, hoy hay incorporación de grupos térmicos. El tema es el sistema de transmisión, o sea, porque hay que explicarle que las centrales de generación trasladan la energía, ¿no es cierto?, a través de las líneas de transmisión, y finalmente estos llegan a unas subestaciones, y estas subestaciones son las que transforman la energía para ir bajándole al consumidor. Muchos de estos transformadores, ¿cierto?, que reciben la energía, están al límite, están en su máxima capacidad. Entonces, usted puede meter toda la energía que quiera, y esos transformadores ya no dan. ¿Podría darse este blackout? Bueno, ya nos pasó. Pues. Ya tuvimos un problema. Recuerde usted que esto pasó en los Estados Unidos. Se desconectaron unas centrales en Canadá y se llevó toda la costa este de los Estados Unidos. ¿Recuerda usted este apagón famoso en Nueva York hace algunos años? Entonces, esto es problema de ¿qué? De la confiabilidad de los equipos, del mantenimiento que esos equipos tienen que tener, de la capacidad que tienen que tener. Entonces, esto es un problema más complejo. No se puede manejar, ¿no es cierto?, con personas que han visto el sector eléctrico sencillamente cuando han encendido un interruptor. Pues, esto es como que usted me pregunte a mí de astronomía. Pues, entonces, esto es un tema bien complicado. Pues, cuando le preguntan a un ministro, dicen que rogarle a San Pedrito. Pero claro, imagínense el argumento que ojalá San Pedro mande el agua y que Diosito nos ayude con las lluvias para resolver una crisis. No puede pensarse un país así. Con toda consideración. Con todo esto, entonces, los cortes, a pesar de que se están tomando las medidas, se contraten más barcazas, se contrate a Colombia, ¿se nos vienen los cortes de mayor o gran magnitud? No sé. Yo no quiero ser pesimista, porque de verdad tampoco es que se trata de esto, ¿no? Pero si este momento, estamos entrando en una época complicada de estiaje, y sabemos que la demanda anunciada es de 1.100 y tenemos 350, y estamos iniciando los procesos que seguramente tomarán 45, 60, 90 días. Mire usted el tema de la barcaza. Solo en el tema de que llegue, se instale, se resuelva todo el equipamiento. O sea, yo creo que las condiciones son muy complicadas, pues. Por más que ya seguramente los barcos estén navegando, ¿no es cierto?, hacia otro destino, como nos dijeron. Pero al final
esto es lo inevitable. O sea, un país, las autoridades tienen que tener una respuesta concreta, pues. O sea, señores, los 750 megavatios que hace falta se van a resolver así, de esta forma, en tal fecha. Para eso disponemos de ministros y autoridades. Pero en este momento hay incertidumbre, ¿no? Las propias autoridades dicen, bueno, es posible que contratemos esto, que hagamos el otro, pero no hay certezas al respecto de cómo van a solventar. Todos entendemos, mire usted, ¿qué pasó cuando se hizo el concurso de los 450 megavatios que le encargaron a la empresa eléctrica? Porque eso ya nos ha pasado, pues aquí estamos hablando de hechos objetivos. Al final, este concurso se declaró desierto y sufrimos los apagones, ¿no es cierto?, desde el mes de diciembre, enero, y tuvimos problemas. Entonces, la pregunta hoy día es, contéstennos con claridad si esos 750 megas se han resuelto cuando tenemos un anticipo de estiaje y qué nos va a pasar en los siguientes meses. Este tema del campo amistad también, ¿no? Sí llama la atención en este caso por lo que está sucediendo. ¿Por qué no se licita ese campo amistad? ¿Por qué no se aceleran esos trámites o esos procesos para que funcione Termomachala como tiene que hacerlo? 4 o 5 procesos me parece declarados desiertos. Los colombianos tienen usando gas 20 años. 20 años de experiencia. Y finalmente nosotros, ¿no es cierto?, habría que preguntarnos, ¿cuáles son los intereses que impiden que esto pase? ¿Cuál es la razón? ¿En dónde están, ¿no es cierto?, los interesados en que el gas no entre en la generación que podría, ¿no es cierto?, significarnos, además de un costo competitivo y de precios, podría significarnos, obviamente, ir resolviendo los problemas? Entonces, estas son las grandes preguntas que me parece las autoridades tienen la obligación de responderle al país. Ingeniero, agradecido por su presencia. Seguiremos conversando de estos temas. Muchas gracias. Ojalá que estos análisis que se hacen sirvan, lógicamente, para que las autoridades tomen decisiones. Hay un plan maestro, hay un montón de proyectos grandes, pequeños, medianos, que se pueden llevar adelante, pero hay que tener voluntad política para el efecto. Gracias por la participación del ingeniero Jorge Martínez, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda suscribiéndose con sus likes y también sus comentarios. Y nuestros otros productos de comunicación nos encuentra pues en las otras plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, también estamos en Spotify. Bueno, en todas las plataformas encuentra estos resúmenes informativos. El programa llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiec, más que un buen acero. Frente al Personaje también se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Por ahora, gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.